para Jayanca, el Perú y el mundo. 5 minutos de reflexión con el teólogo Jorge Luis Purizaca Ruiz. El saludo correspondiente a Jayanca Televisión. Buen día, Juan. Estamos con un nuevo programa y hoy vamos a tratar el programa número 7. Un resumen de tu 6º programa, Hablemos de Jesús, el Cristo Redentor. Ok, la semana pasada vimos una cuarta profecía que sería que descendería, de la tribu de Judá. Y vimos que Dios utilizó a esta tribu para que a través de Judá saliera su legislador y su rey. Quizás no vimos mucho del legislador, pero acá aprovecho para decir que cuando la palabra está hablando del legislador, está hablando de Jesús, el Cristo. Y con eso estamos sencillamente dejando bien claro que el que legisla en el nuevo pacto es Jesús el Cristo, no Moisés. Entonces mucha gente se ha quedado con el velo de Moisés, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios en su segunda carta en el capítulo 3. A muchos se le ha quedado el velo de Moisés y no ven el nuevo pacto, no, como tienen el velo de Moisés no pueden ver más allá y se han quedado en el antiguo pacto, pero Jesús es el legislador del nuevo pacto. Y no solamente es el legislador, sino es el rey, que por derecho le corresponde. Fue lo que vimos la semana pasada. ¿Cuál es el nombre de la 6ª profecía concerniente al Redentor? Tanto en su primera, ¿no?, como en su cumplimiento. Ok, la 6ª profecía se le ha titulado «Sería el heredero del trono de David». Y eso está en Isaías capítulo 9, versículo 7. Y vamos a ver otras citas también. Dice: «Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto». Esto también está relacionado con Isaías capítulo 11 del 1 al 5 y segunda de Samuel 7:13. Si tenemos tiempo lo vamos a leer. Ahora, ¿cuál es su cumplimiento? El cumplimiento lo vamos a mirar en Mateo capítulo 1, versículo 1, que dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y aquí yo quisiera señalar algo. ¿Por qué dice hijo de David, hijo de Abraham? Porque exactamente en el momento en que Dios le hace la promesa a Abraham que iba a bendecir a todas las naciones a través de su simiente, estábamos ante 2000 años antes del cumplimiento de la promesa. Y cuando se lo vuelve a hacer a David, porque a David también en el capítulo 89 de Salmos se lo vuelve a prometer, ahí estamos ante los 1000 años, o sea, ahí han pasado 1000 años. Entonces, 1000 años antes de la venida, nuevamente le va a decir. Entonces la Biblia es extraordinaria, porque ahora nos está diciendo, nos está poniendo un marco bien grande, ¿no?, y bien establecido, y dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque a David se lo prometió 1000 años antes y a Abraham se lo promete también 2000 años antes, ¿no? Ese es en realidad algo extraordinario que hay que tener en cuenta. Ahora, quisiera terminar esta de las citas, porque son muy importantes, hay que leerlas, ¿ok?
Entonces, en cuanto a la profecía, está relacionado con Isaías, capítulo número 11, del 1 al 5, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y ahora Mateo 1:6, que con respecto al cumplimiento, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ahí hay mucho que hablar, ¿no? Ya habrá momento en que hablemos de eso, porque ahí hay muchísimo que hablar, ¿no? Pero en este momento no vamos a tocar eso. Pero yo lo que sí quiero decir es que cuando Dios habla de espíritus, porque aquí estamos hablando de un espíritu, por ejemplo, de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor, lo dice explícitamente. ¿Por qué? Porque actualmente hay mucha gente mentirosa que funge de predicadores o funge de falsos ministros y se inventan términos. Ahora se han inventado espíritu de pobreza, se han inventado espíritu de locura, etcétera, etcétera. Eso no existe, no está en las Sagradas Escrituras, pero ellos se inventan y le engañan a la gente. Es importante decir esto, que cuando la Biblia dice algo, lo dice de manera explícita. Todo lo que se inventan de manera subjetiva es implícito, no le da ningún asidero a esas personas que se están inventando cosas porque sencillamente se han vuelto traficantes o mercaderes del Evangelio. ¿Cuáles son las palabras más importantes en esta profecía, ¿no? Concerniente al Redentor, tanto en sus promesas como en su cumplimiento? Hay dos palabras, algunas ya las hemos visto, pero hay dos palabras que es importante tenerlas presentes. La primera es justicia, porque la palabra está diciendo ahí: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Entonces la primera, la juicio y justicia están relacionados. Y entonces vamos a ver dos cosas de justicia: verbo y nombre. Ahora, como verbo, justicia se denomina sandak, con una T adelante, sandak. Ser recto significa ser recto, tener razón, ser justificado, ser justo. Tasadak, es ser recto o justo. Es un término jurídico que involucra todo proceso de justicia. Dios es justo en todas sus relaciones, y comparado con Él ningún ser humano es justo. Por eso es que Job, en el capítulo 4, versículo 17, se pregunta: ¿será el hombre más justo que Dios? Ahora, cuando la injusticia impera, que es lo que existe desde el Edén está imperando la injusticia, porque el ser humano está en crisis. Entonces es importante esta frase, tomen nota de esta frase: cuando la injusticia prevalece, es Dios el que justifica. Cuando la injusticia prevalece, es Dios el que justifica. Por lo tanto, desde el Edén hasta el final está prevaleciendo la injusticia. ¿Quién es el único que justifica? A Dios. Por lo tanto, si tú quieres ser justificado, justifícate a través de Dios. Y por eso es la fe de Jesús.
Ahora, el nombre de justicia, hay otra connotación ahí. Tenemos Sedec, justicia, rectitud. El primer uso de Sedec es: no harás injusticia en el juicio, le dice Dios en Levíticos capítulo 19, versículo 15. ¿A quién? A Israel. No favorecerás al pobre, ni tratarás con diferencia al poderoso. Juzgarás a tu prójimo con justicia. Y el otro término que vendría a ser Seragak es: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis capítulo 15, versículo 6. En estas traducciones se transfieren en sentido absoluto las relaciones jurídicas propias de los seres humanos al Dios legislador, el cual es perfecto en justicia y en rectitud. Y ahora la otra palabra tiene que ver con celo. El celo del Señor hará esto. Ahora, el celo lo vamos a ver en el sentido positivo y negativo. Celo significa en hebreo gana, tener celos, envidia, ser celoso, apasionado. El verbo gana aparece en el hebreo rabínico. En su acepción más positiva, que es la acepción que se le da a Dios, el término significa estar lleno de celo de justicia. Por eso es que Dios está lleno de celo de justicia. Ahora, el celo tiene un alcance más positivo, connota la promoción de Dios y de su gloria, por encima de cualquier sustituto. La connotación negativa, vamos a la connotación negativa de celo, del verbo: no contamina a Dios, no lo toca a Dios, no está con Dios. Su santidad no tolera competencia ni a los que pecan contra Él. O sea que aquí el término "el celo del Señor ha hecho esto" es en el sentido positivo, en el celo de la justicia de Dios. Y entonces Dios, por justicia, ¿qué va a hacer? ¿Qué habíamos dicho? Que cuando la injusticia prevalece, Dios es el que justifica. Entonces, como en el tramo de la historia la injusticia es la que está prevaleciendo, Dios utiliza a su Hijo, al Cristo, para a través de Él hacerle justicia al ser humano. Esas serían las dos palabras. Disculpa. No, está bien, está bien. ¿Cuál es la interpretación de esta sexta profecía del Salvador del mundo? Que Dios sencillamente va a poner en el cetro eterno al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos claros ahí en ese sentido. Por eso es que está diciendo: ¿quién ha hecho todo esto? ¿Quién ha hecho de que lo que Dios le prometió a Abraham, lo que Dios le prometió a David, se cumpla? Es la justicia de Dios. Entonces, Dios, por su justicia, va a poner un reino eterno, y ese reino es de Jesús. Y yo quisiera, por ejemplo, hablar así rapidito nada más de un sueño que fue la expresión más extraordinaria que vemos en un sabio, que fue Daniel, y que sencillamente, cuando se alocó Nabucodonosor y pidió que le dijeran qué cosa había soñado y qué significaba su sueño, todo el mundo le reclamó, ¿no? Los sabios, los entendidos le reclamaron, pero nadie ha preguntado eso. Pero el único que le dijo por medio de Dios fue Daniel. Ha soñado con una estatua, y esta es la interpretación. Y ojo que estamos viviendo todavía las partes, los pies de la estatua, porque viene una piedra y destruye la estatua. Y la estatua que estaba representando reinos humanos de todas las naciones. Y tenemos los pies de la estatua, que son de barro y de qué cosa, y de hierro, dice. Entonces, los teólogos y los entendidos, y eso quisiera que lo tengan bien en cuenta, el barro representa la democracia, por si acaso. Por eso es que la democracia es tan débil. Y el hierro representan las dictaduras. Estamos actualmente en los gobiernos de dictaduras y de democracias. Ya viene la piedra.
ya viene el reino de Dios. Ese es el reino de Dios, ¿no? Esa es la interpretación. El reino de Dios viene pronto. ¿Hay alguna aplicación de las citas referenciadas en esta sexta profecía de la primera venida de Jesús? Aprovechando lo que acabo de decir, hay muchas interpretaciones y aplicaciones, pero la más importante es la que acabo de decir. Tenemos la estatua que ya se destruyó y solamente le han quedado los pies a la estatua. Y esos pies, ¿quiénes son? La democracia y las dictaduras en el mundo. Se viene el gobierno de Cristo, esa es la aplicación, se viene el gobierno de Cristo, porque ¿quién destruye esa estatua? Es una piedra y nadie ve de dónde viene esa piedra y luego se convierte en un monte, que es el monte de Sión. ¿Quién es la piedra? Jesús el Cristo. Jesús lo dijo cuando Pedro le preguntó a todos, ¿quién creen que es el Hijo del Hombre? Entonces Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús dijo, sobre esta verdad, o sea, ¿qué cosa dijo Pedro? Edificaré mi iglesia. ¿Y quién era esa verdad? La roca es Cristo. Y entonces esa roca destruyó la estatua, esa roca va a destruir todo el orden del mundo y se va a instaurar un reino eterno, que es el reino de Jesús el Cristo. Se viene el reino de Jesús, esa es la aplicación, ese es el reino eterno y hay que estar preparados. ¿Jesús es Dios? Indudablemente. Y ahí es el gran problema de mucha gente. Jesús lo dijo una máxima, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y entonces el 9:6 de Isaías dice que el niño que va a nacer, profecía esa que también vamos a ver, dice 9:6 de Isaías, dice, el niño que va a nacer, y el niño que iba a nacer, ¿qué características iba a tener? Entre otras características, será llamado Dios fuerte, será llamado el niño Padre eterno, y el niño también será llamado Príncipe de paz. Entonces, eso lo dice ahí. Y entonces luego vamos a hacer el Censum Plenior, ¿no es cierto? O sea, el Censum Plenior significa que esa profecía se cumplió. Entonces, cuando Jesús viene, dice Juan en el 1:1, y en el principio era el verbo, se está refiriendo a Cristo, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, el verbo era Dios. Y luego dice, y vimos, dice, su gloria, y el verbo se hizo carne, 14 del mismo capítulo 1. Y vimos su gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y con el correr voy a decir algunas herejías, entre comillas, que todo el mundo se va a alarmar. Voy a decir algunas herejías, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque algunos se van a alarmar de lo que voy a decir, sacándolo de las Sagradas Escrituras, por si acaso. O sea, Jesús es Dios. Y entonces, cuando Él dice, yo y el Padre uno somos, se alarman los judíos y lo quieren matar, lo quieren apedrear. Pero luego sus discípulos le van a preguntar a Jesús, capítulo 14 de San Juan, y le van a decir, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y pregunta, ¿quién es Dios, no? Entonces Jesús le dice, pero tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe, porque Felipe es el que hace la pregunta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Pablo, que es nuestro apóstol, el apóstol de los gentiles, él va a decir, Jesús es la imagen del Dios invisible. O sea, Dios hasta ese momento había permanecido invisible. Y entonces Dios se da a conocer a través de Jesús, que es la imagen del Dios invisible. Y para terminar en esta parte, pues el apóstol Pablo también en el capítulo número 2 del libro de Filipenses nos va a hablar de la famosa kenosis del Señor Jesucristo. Dice, Él, el capítulo 2, versículo 5 en adelante, Él, siendo en forma de Dios, no estimó de ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que cosa que se humilló y se hizo siervo, tomando la forma de hombre, y se humilló y llegó a la muerte de cruz, por lo cual Dios lo ensalzó y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces, al único que le puede doblar rodillas es a Dios, ¿no? Y Jesús todo lo que decía, Jesús todo lo que decía, habían dos palabritas que nadie podía decir y que solamente son de Dios. De cierto os digo. Jesús decía, de cierto os digo. Tú vas a mirar el Nuevo Testamento, más que todos los evangelios, y Jesús decía, de cierto os digo. En verdad os digo. ¿Sabes lo que está haciendo ahí Jesús? Si tú lees el capítulo 6 de Hebreos, arriba del versículo 10 al 18, ahí te vas a dar cuenta qué significa esa palabra. Esa palabra significa que como Dios no puede jurar por otro, porque el juramento se hace por alguien que es mayor, ¿no es cierto? Entonces, como Dios no podía jurar por sí mismo, por otro mayor, juró por sí mismo. Y ese juramento se lo hizo ¿a quién? A nuestro padre Abraham, y le dijo, de cierto te bendeciré. Entonces ahí Dios está jurando por sí mismo. Entonces Jesús también jura por sí mismo, porque Él es Dios también, y por eso es que dice, de cierto os digo. Por ejemplo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, no vendrá condenación, ha pasado de la muerte a la vida. ¿Te das cuenta? Y así vas a ver muchas palabras de Jesús, muchos versículos donde Jesús utiliza el de cierto os digo, que es exclusivo de Dios, ¿no? Es exclusivo de Dios, nada más. ¿Por qué? Porque ahora, el término que se utiliza para definir a Dios en el hebreo, ya lo hemos visto la vez pasada, nuevamente te lo voy a decir para la próxima, pero es un término en plural. En el capítulo 1 lo utiliza en Génesis 1, hagamos al hombre, está hablando uno en plural, es como por decir, Jayanca es un solo pueblo, sí pues, pero está conformado por, ¿cuántos ciudadanos somos actualmente ahí en Jayanca? Más de 30,000 creo, ¿no? Ya, entonces, pero sin embargo, ahí se utiliza un solo pueblo. Entonces también, aquí Dios es uno solo, pero se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, pero es un solo Dios. ¿Entiendes? Entonces, ese misterio mucha gente no lo entiende. Es más, si vamos a lo profundo, en la traducción que se ha hecho, algunos han hecho la traducción Yahvé, otros han hecho la traducción Jehová, pero si nosotros somos tan estrictos como los hebreos, ellos no te aceptan esos términos, porque en realidad el término del nombre de Dios es impronunciable. O sea, va del lado de que Dios es inefable, es inenarrable. Entonces el nombre de Dios también es inenarrable. HWH. Ese es el nombre de Dios. Y trata ese es el Dios del tetragramatón. Trata de hablarlo. No puedes. Ese es Dios. Dios es inefable. Dios es indescifrable. Y nosotros nos hemos acercado, ¿no? ¿Y qué sugieren los hebreos? Digámosle mejor, el Señor. Dicen ellos, ¿no? Porque ese es, digamos, lo que más se aproxima a el nombre de Dios. ¿Y qué dice Pablo? En el capítulo 4 de Efesios, hay un solo Dios y hay un solo Señor, que es el mismo, evidentemente, ¿no? Es Dios. Ok. Gracias Jorge por este mensaje muy bonito, ¿no? Esto queda grabado en YouTube. Denle like, ¿no? Para que usted pueda, puedan verlo, esto tanto en el Facebook como en YouTube, en Jayanca Televisión. Te agradezco, Jorge, palabras finales de despedida a este programa tan importante para reflexionar con la palabra del Señor.
Esperemos y confiemos que Dios nos continúe bendiciendo en todo y que Dios nos esté dando la oportunidad de que su gracia nos permita escuchar su palabra. Amén. Bendiciones para todos, Jayanca, el Perú y el mundo. Jayanca Televisión. Respuesta. Puedes ver otros estudios y suscribirte, porque ahí tengo ya subido toda la carta a los Efesios, que es la carta a la iglesia. Por favor, si usted no la ha visto, lea o mire esas lecciones, porque todos estamos llamados a ser santos. Este canal YouTube, Jorge Luis Purizaca Ruiz junto, así como aparece. Y también apoya, por favor, este ministerio. Y aquí sí voy a presentarte las citas de Proverbios 11, 24 y 25. Dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Esa es la aritmética de Dios. Hay que repartir para ser añadidos más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La avaricia, lo que quiere decir el proverbista, trae pobreza más bien. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y hay que mirar también Gálatas, es una cita muy buena. Gálatas, en el capítulo número 6, miremos Gálatas en el capítulo 6, versículo del 6 al 9. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si has sido bendecido por este estudio, haz lo que te dice la Escritura. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que la gracia de Dios y que las riquezas de la gracia de Dios nos continúen bendiciendo en todo.